No vengas esta noche. Me llamó mi hijastra y no esperó respuesta. Dijo que no era prudente, que la familia de su madre estaría allí, que mi presencia podía incomodar, que no quería escenas ni explicaciones, que mejor me quedara en casa. Que entendiera mi lugar y no lo hiciera más difícil de lo que ya era. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país y a qué hora estás viendo este video? Y si alguna vez te pasó algo así, o viste que a una mujer la apartaron de esa manera, cuéntamelo. Quiero leerlo y compartirlo, porque estas cosas pasan más de lo que creemos. Suscríbete si sientes que estas historias también merecen ser escuchadas. Me llamo Mariana Isabel Rojas y cuando todo esto ocurrió tenía 49 años. Vivía en el Estado de México, en una colonia tranquila donde las casas parecen iguales y las vidas no lo son. Fui esposa, cuidadora, apoyo silencioso y, sin darme cuenta, terminé convertida en una presencia incómoda dentro de la familia que yo misma ayudé a sostener durante años. Conocí a Julián cuando yo ya tenía un hijo pequeño y él venía de un matrimonio anterior con una hija adolescente. Nos unimos con la promesa de empezar de nuevo, de hacerlo mejor. Yo creí en esa idea con una fe casi ingenua. Acepté a su hija, Sofía, como parte del paquete completo. No intenté reemplazar a nadie. Me limité a estar, a apoyar, a cubrir espacios cuando faltaban. Durante 15 años fui la mujer que resolvía sin pedir aplausos. Cocinaba para todos, acompañaba tareas, escuchaba silencios largos. Cuando Julián perdió su empleo, fui yo quien ajustó gastos y buscó trabajos extra desde casa. Cuando Sofía enfermaba, era yo quien se levantaba de madrugada. Nunca usé la palabra sacrificio. Me parecía exagerada. Creía que amar era suficiente recompensa. Con el tiempo, Sofía creció, estudió, se volvió segura, brillante, y también distante. Su madre reapareció con una estabilidad económica que yo no tenía. De pronto, yo ya no era necesaria. Pasé de ser apoyo a ser comparación. Mi forma de vestir, de hablar, incluso mi pasado, empezó a ser medido con una vara que nunca me mostraron de frente. Cuando Julián y yo nos separamos, fue silencioso. Sin gritos, sin escenas. Él dijo que estaba cansado, que necesitaba paz, que yo también merecía algo distinto. Me quedé con la casa más pequeña, con menos ingresos, pero con la sensación de haber cumplido. No reclamé nada. Ni siquiera la mitad de lo que construimos juntos. Pensé que la dignidad era irse sin pelear. Seguimos en contacto por cuestiones prácticas. Sofía se casó poco después y yo asistí a la ceremonia sin problemas. Sonreí, aplaudí, ocupé mi lugar discreto. Creí que eso bastaba. Pero el mensaje de esa tarde me dejó claro que mi presencia ya no era neutral. Era un riesgo. Una incomodidad que debía ser gestionada. Ese día estaba arreglándome con calma. No para impresionar, sino para sentirme bien. Cuando escuché su voz al teléfono, tan firme, tan segura de sí misma, entendí que la decisión ya estaba tomada antes de llamarme. Yo solo era el trámite final. No discutí. No lloré en ese momento. Colgué y me senté en la orilla de la cama. Pensé en todas las veces que cedí para evitar conflictos. En cuántas cenas callé comentarios incómodos. En cuántas veces me adapté para no parecer exagerada. Me di cuenta de que, sin notarlo, había reducido mi espacio emocional hasta casi desaparecer. No por miedo, sino por costumbre. No fui a esa reunión. Tampoco envié mensajes largos. Escribí algo breve, educado, casi frío. Los días siguientes nadie mencionó el tema. Ni Julián, ni Sofía. El silencio se instaló como algo normal. Y por primera vez, no fui yo quien intentó romperlo. Empecé a notar detalles. Llamadas solo cuando necesitaban algo. Invitaciones vagas, siempre condicionadas. Yo seguía siendo útil, pero ya no bienvenida. Eso dolía, pero también aclaraba. Me permitió ver la realidad sin adornos. Una tarde, ordenando documentos antiguos, encontré papeles que no revisaba desde hacía años. Entre ellos estaba un contrato de un terreno pequeño que había comprado antes de casarme, con dinero de una herencia de mi padre. Un terreno que Julián insistió en que dejáramos a su nombre para facilitar trámites. Yo acepté sin cuestionar. Confié. Fui al registro. Pregunté. Escuché con atención.
Salí de ahí con información que me dejó en silencio largo rato. No sentí rabia inmediata. Sentí claridad. Entendí que muchas decisiones importantes las había delegado por amor, no por falta de capacidad. Mientras tanto, Sofía empezó a mostrarse inquieta. Preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Yo respondía con cortesía, sin explicaciones. No era frialdad. Era límite. Por primera vez no sentía la urgencia de justificarme. Empecé a hacer cambios pequeños pero firmes. Organicé mis finanzas, retomé contactos laborales, caminé sola por la ciudad sin sentir culpa. Dejé de explicar mis decisiones. Dormía mejor. Pensaba con más calma. Ya no me sentía invisible. Me estaba recuperando. Entendí algo importante. Durante años enseñé a todos que podía con todo. Que no necesitaba nada. Y cuando una mujer se muestra así, el mundo aprende a no preguntarle cómo está. Aprende a asumir que siempre va a estar disponible, incluso cuando ya no corresponde. Esa noche, sentada en silencio, tomé una decisión que no compartí con nadie. No iba a confrontar todavía. No iba a exigir reconocimiento. Iba a ordenar mi vida primero. A recuperar mi lugar interno antes de reclamar cualquier otro. Porque había algo más en juego que una invitación cancelada. Había aprendido, tal vez demasiado tarde, que el respeto no se pide cuando otros deciden dártelo. Se construye cuando una mujer deja de acomodarse para encajar en espacios donde ya no la quieren completa. Y ese aprendizaje, aunque doloroso, estaba a punto de cambiarlo todo. No respondí de inmediato a los mensajes que empezaron a llegar después de aquella noche. No porque no los viera, sino porque por primera vez en años me permití leerlos sin sentir obligación. ¿Estás bien? No era para tanto. Entiende que era una situación delicada. Frases correctas, suaves, diseñadas para no asumir responsabilidad. Las leí como quien observa un cuadro desde lejos, sin entrar en él. Empecé a hablarme a mí misma con una honestidad que antes evitaba. Me pregunté cuándo había aceptado que mi valor dependiera de no incomodar. Cuando aprendí a reducir mis palabras para no generar tensión. Me di cuenta de que durante mucho tiempo confundí paz con silencio impuesto. Y ese descubrimiento no fue ruidoso, fue incómodo, como una luz encendida en una habitación donde siempre preferí la penumbra. Recordé escenas del pasado que nunca quise revisar. Comentarios pequeños, casi inocentes, pero constantes. Tú no entiendes cómo son estas cosas ahora. Eso ya no se usa. Déjalo, yo me encargo. Frases que parecían ayuda, pero que en el fondo me iban desplazando. No fue de golpe. Fue lento, educado, socialmente aceptable. Así se pierde el espacio sin darse cuenta. Empecé a escribir. No para publicar, no para confrontar. Escribía para ordenar. Anotaba fechas, decisiones, conversaciones. Me sorprendí al ver un patrón claro donde antes veía hechos aislados. No era paranoia. Era acumulación. Años de pequeñas renuncias que nadie pidió explícitamente, pero que yo ofrecí para sostener una armonía que solo beneficiaba a otros. Hice una lista de cosas prácticas. Abrí carpetas, revisé cuentas, llamé a personas que no escuchaban mi voz desde hacía tiempo. No expliqué mis motivos. Solo pregunté lo necesario. Pedí citas. Pedí información. Nadie se escandalizó. Nadie dudó de mi derecho. Eso también me enseñó algo, muchas de las limitaciones que cargué eran internas. Fui al banco otra vez. Me senté frente a un escritorio pulcro, con una ejecutiva joven que me habló con respeto. Revisamos números, opciones, escenarios. Salí con un plan sencillo, sin riesgos innecesarios. No buscaba revancha económica. Buscaba autonomía. Dormir tranquila sabiendo que no dependía de la buena voluntad de nadie. Mientras tanto, Julián empezó a llamar más seguido. Su tono era distinto. No molesto, pero sí inquieto. Preguntaba cosas que antes no le importaban. Yo respondía con datos concretos, sin emociones añadidas. No lo hacía por frialdad. Simplemente ya no necesitaba explicar cómo me sentía para que validaran mis decisiones. Sofía apareció una tarde sin avisar. Traía una sonrisa ensayada y una bolsa de pan como excusa. Se sentó, miró alrededor,
Comentó lo ordenado que estaba todo. Habló del trabajo, de planes, de cosas superficiales. Yo escuché con atención. Cuando mencionó aquella noche, lo hizo como algo menor. Fue un malentendido. No la corregí. Tampoco la tranquilicé. Dejé el silencio donde antes ponía palabras. Noté algo en su mirada. No culpa, sino confusión. Estaba acostumbrada a que yo absorbiera tensiones, a que yo suavizara los bordes. Esta versión mía, serena pero firme, no encajaba en su esquema. Y por primera vez, eso no me preocupó. Empecé a moverme con una calma que algunos interpretaron como distancia. Dejé de estar disponible todo el tiempo. No contestaba de inmediato. No reorganizaba mis planes para acomodar los de otros. No anuncié estos cambios. Simplemente ocurrieron. Y como todo cambio silencioso, generó incomodidad. Hubo comentarios. Estás distinta. Te noto rara. Yo sonreía. Distinta no era una acusación. Era un hecho. Y rara era solo otra forma de decir que ya no era predecible. Me di cuenta de que cuando una mujer deja de anticiparse, el entorno se desajusta. Seguí preparando lo necesario. Documentos, citas, decisiones postergadas. No había prisa. El control no necesita velocidad. Cada paso estaba pensado para no depender de impulsos. No quería ganar una discusión. Quería sostener una posición. Una noche revisé fotos antiguas. Me vi más joven, más cansada, más dispuesta a agradar. No sentí vergüenza. Sentí compasión. Hice lo que pude con las herramientas que tenía. Ahora tenía otras. Y esta vez, pensaba usarlas a mi favor. Entendí que no todas las batallas se pelean en voz alta. Algunas se ganan dejando de justificar la propia existencia. Dejando de pedir permiso para ocupar espacio. Mi silencio ya no era ausencia. Era presencia contenida. Sabía que el equilibrio iba a romperse en algún momento. Cuando una estructura se sostiene sobre la comodidad de unos pocos, cualquier cambio genera reacción. Yo estaba preparada. No con discursos, sino con hechos. No con reclamos, sino con claridad. Esa fue mi verdadera planificación. No una venganza espectacular, sino una reconstrucción lenta y consciente. Porque entendí que la ironía más grande no es devolver el golpe, sino demostrar que nunca fuiste tan débil como creyeron. Y eso, aunque aún no lo sabían, estaba a punto de hacerse evidente. El quiebre no llegó con gritos ni amenazas, llegó como llegan las verdades incómodas, de golpe, frente a otros, sin posibilidad de esconderlas bajo la alfombra. Todo empezó con una llamada de Julián una mañana de martes. Su voz ya no era firme, tenía ese tono que yo conocía bien, el que usaba cuando algo se le salía de control. Me dijo que necesitaba verme, que era urgente, que había un problema con unos papeles, que Sofía estaba muy alterada. No pregunté detalles. Le dije que podía verlo por la tarde, en un café cerca del centro, un lugar público. El silencio al otro lado duró un segundo más de lo normal, pero aceptó. Llegué puntual. Me senté tranquila, pedí café y esperé. Cuando llegaron, no venían solos. Sofía estaba con ellos, nerviosa, mirando el teléfono cada pocos segundos. Julián evitaba mirarme a los ojos. Supe entonces que no venían a conversar, venían a resolver algo que ya no podían controlar. No sentí satisfacción. Sentí claridad. La misma que se siente cuando por fin entiendes el idioma en el que te han hablado durante años sin decir tu nombre. Empezaron a hablar atropelladamente. Que había un error, que alguien los había asesorado mal, que no sabían que ese terreno seguía teniendo mi firma como respaldo legal, que el banco había detenido un movimiento importante. Yo escuchaba sin interrumpir, con las manos sobre la mesa, respirando despacio. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. No era yo quien estaba fuera de lugar. Era el sistema que habían construido asumiendo que yo nunca iba a reclamar. Sofía fue la primera en perder la compostura. Dijo que yo lo había hecho a propósito, que siempre supe más de lo que decía, que estaba arruinando planes que no me correspondían. No levanté la voz. Le pregunté, con calma, qué planes exactamente eran esos y por qué se habían hecho contando con algo que legalmente no les pertenecía del todo. Su silencio fue más fuerte que cualquier insulto.
La gente alrededor empezó a mirar. No por un escándalo, sino por la tensión contenida. Julián intentó suavizar la escena. Habló de familia, de errores, de arreglar las cosas como adultos. Yo asentí. Dije que estaba de acuerdo, que todo podía hablarse, pero que primero necesitaba respeto. No disculpas vagas, respeto real. Y el respeto empieza cuando se reconoce el lugar del otro, no cuando se le pide que vuelva a callar. Fue entonces cuando salió a flote todo lo que durante años se había dicho en voz baja. Sofía confesó, sin querer, que siempre le incomodó que yo estuviera, que su madre le repetía que yo ocupaba un lugar que no me correspondía, que nunca me vieron como parte legítima, solo como alguien temporal. Julián bajó la cabeza. No negó nada. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. No lloré. No temblé. Sentí una tristeza limpia, sin dramatismo. Les dije algo que llevaba tiempo pensando, que el problema no era el dinero ni los papeles, sino la facilidad con la que me borraron de la ecuación cuando dejé de ser útil. Que el mensaje de aquella noche no fue un malentendido, fue una declaración de lugar. Y que yo, por primera vez, había decidido no aceptar ese lugar. El café se volvió pequeño para ellos. Empezaron a hablar de consecuencias, de abogados, de tiempos. Yo hablé de límites. Dije claramente que estaba dispuesta a negociar y que no. No pedí nada que no fuera justo. No amenacé. Simplemente expuse hechos. Y cuando los hechos se ponen sobre la mesa, las jerarquías imaginarias se caen solas. Después de ese día, las cosas cambiaron rápido. Llamadas constantes, mensajes largos, intentos de acercamiento. Sofía pasó de la acusación a la súplica. Me decía que pensara en la familia, que no hiciera esto más grande, que su matrimonio podía verse afectado. Yo la escuché. Le respondí algo simple, que yo también era familia cuando cuidé, cuando sostuve, cuando me quedé callada. Y que nadie pensó en mis consecuencias entonces. Julián intentó manipular desde la nostalgia. Recordó años buenos, viajes, momentos compartidos. No negué nada. Pero le dije que los recuerdos no anulan las responsabilidades. Que el cariño no justifica la exclusión. Su voz se quebró. La mía no. No por dureza, sino porque ya había llorado lo necesario en silencio. La ironía se volvió evidente para todos. Aquellos que decidieron que yo no encajaba ahora dependían de mi firma, de mi disposición, de mi criterio. Y yo no disfruté ese poder. Lo administré. Con la misma responsabilidad con la que antes administré una casa que no llevaba solo mi nombre, pero sí mi esfuerzo. Hubo intentos de presión indirecta. Comentarios de terceros, mensajes disfrazados de preocupación. Yo mantuve la misma postura. Clara, firme, sin explicaciones innecesarias. Descubrí que la verdadera superioridad emocional no se siente como triunfo, se siente como paz. Ya no reaccionaba desde la herida, sino desde el centro. Un día Sofía me llamó llorando. Dijo que nunca quiso humillarme, que solo repitió lo que escuchó durante años, que ahora entendía. No supe si era una revelación real o una estrategia más. Le dije que entender no borra el daño, pero puede cambiar el futuro si se actúa distinto. No prometí perdón. Prometí honestidad. Cuando colgué, me di cuenta de algo importante. El resultado ya estaba frente a ellos. No era una caída estrepitosa, era un espejo. Estaban viendo las consecuencias de tratar a alguien como prescindible. Y yo, por primera vez, no estaba del lado que rogaba. Estaba del lado que decide cuándo y cómo seguir. El silencio que vino después no fue vacío, fue distinto. No había llamadas desesperadas ni mensajes largos. Hubo unos días en los que cada uno pareció replegarse a su propio espacio, como si todos estuviéramos aprendiendo a caminar otra vez sin usar los viejos apoyos. Yo también guardé distancia, no por castigo, sino porque necesitaba entender qué hacer con todo lo que se había dicho en voz alta por primera vez. Una semana después, Julián me pidió vernos de nuevo. Esta vez no habló de urgencias ni de problemas. Me escribió que quería conversar con calma, sin terceros, sin papeles sobre la mesa. Acepté, no porque le debiera nada, sino porque yo también necesitaba cerrar algo que no se resuelve solo con límites legales. Nos encontramos en un parque, de día, en un banco de madera donde antes solíamos sentarnos cuando los niños eran pequeños. Se veía cansado.
Más viejo de lo que recordaba. Me habló sin rodeos. Dijo que había sido cobarde, que permitió que otros definieran el lugar que yo ocupaba porque le resultaba más cómodo no intervenir. Reconoció que el mensaje de Sofía fue posible porque él nunca puso un freno claro. Escuché sin interrumpir. No asentí de inmediato. Dejé que terminara. Cuando alguien se enfrenta a su propia responsabilidad, no necesita prisa. Le dije algo que no había dicho antes en voz alta, que lo que más me dolió no fue que me apartaran de una reunión, sino darme cuenta de que durante años acepté migajas de consideración creyendo que eso era madurez. Que aprendí a ser comprensiva incluso cuando nadie se esforzaba por comprenderme. Que no quería volver a ese lugar, ni con él ni con nadie. Hablamos de acuerdos concretos. De cómo resolver lo pendiente sin que nadie tuviera que sentirse humillado. No cedí en lo esencial. Tampoco exigí lo imposible. Fue una conversación adulta, sin promesas grandilocuentes. Al despedirnos, no hubo abrazos largos ni lágrimas. Hubo respeto. Y eso, para mí, ya era un cambio profundo. Días después, Sofía me pidió verme a solas. Dudé. No porque temiera el encuentro, sino porque sabía que cualquier palabra podía marcar una dirección definitiva. Acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña. Llegó nerviosa, sin la seguridad que siempre mostró. Me habló de su infancia, de lo que escuchó crecer, de cómo aprendió a verme como una figura incómoda sin cuestionar de dónde venía esa idea. No la interrumpí. Cuando terminó, le dije algo simple y honesto, que no necesitaba que me quisiera, pero sí que me respetara. Que yo no competía con nadie, nunca lo hice. Que mi dolor no venía del rechazo puntual, sino de años de silencios normalizados. No le pedí disculpas, tampoco se las ofrecí. Le expliqué que reconstruir algo lleva tiempo y coherencia, no palabras emotivas en momentos críticos. Salí de ahí ligera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba con explicaciones pendientes. Entendí que no todas las relaciones vuelven a ser lo que fueron, y eso no siempre es una tragedia. A veces es una forma de crecimiento. Con el paso de las semanas, mi vida se fue ordenando desde otro lugar. No hubo celebraciones ni escenas dramáticas. Hubo rutinas nuevas, decisiones propias, silencios que ya no dolían. Empecé a trabajar en proyectos que había postergado, retomé amistades que no me pedían que fuera menos para encajar. Me di cuenta de que el espacio que recuperé no era externo, era interno. Algunas personas me preguntaron si todo ese proceso valió la pena. Si no era más fácil seguir como antes, evitar conflictos, mantener la paz aparente. Pensé mucho en eso. La respuesta nunca fue inmediata, pero siempre fue clara. La paz que se construye sobre la negación de una misma no es paz, es abandono lento. No me convertí en alguien dura ni vengativa. Tampoco en una heroína. Me convertí en una mujer que se escucha. Que ya no se explica de más. Que entiende que el dinero, los papeles, incluso el poder, fueron solo herramientas para llegar a una verdad más profunda. Nadie tiene derecho a decidir que tu presencia sobra. Hoy puedo sentarme en cualquier mesa sin preguntarme si incomodo. Y si alguna vez alguien vuelve a insinuar que no encajo, sabré irme sin sentir culpa. Porque aprendí que la dignidad no se negocia, se ejerce. Y que el verdadero cierre no es que otros te pidan perdón, sino dejar de aceptar lugares donde tu valor siempre estuvo en discusión.